Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 16 grados la temperatura actual, 29 la máxima que se espera para hoy en Santiago. Ya estamos en este primer café del lunes 11 de enero, que lo vamos a compartir con Ernesto Tone, con Luis Larraín, con Patricio Zapata, el trío maravilla que nunca cambia. Que nunca cambia. Pero nos faltaba la Cecilia. Claro. Gracias. ¿Cómo están? Faltaba D'Artagnan. El cuarto mosquetero. ¿Cómo tengo que tomar eso? Bien. Un halago, ya. D'Artagnan La más era joven de los cuatro. Sí, famoso, el famoso, ya. joven, el que... Bueno, hay varios Atos temas. se metió a cura. Sí, claro. Atos era cura. Claro. O sea, ya hay uno que está. asumiendo mi condición. Bueno, si hubiera que elegir uno aquí. Claro. Ustedes están, si supieran lo equivocado que están, Aramis. ¿Por qué? usted imaginar que sería Patricio. Sí. No. ¿No? Yo creo que el más cura acá es Otoño. No, debo corregirme. Aramis, de los tres mosqueteros, Aramis se metió a cura y lo fue a buscar D'Artagnan en ¿Ya? 20 años después para pedirle un último servicio a la causa de la Así reina. es. Pero era Aramis, no Atos. No me equivoqué. Athos. Claro. Ya. Era Aramis. Bueno. Athos tenía otros líos. Otros líos con algunas Tenía mujeres un poco otros perversas. Somos todos lectores acá del mismo autor. De D'Artagnan. Grande Alejandro Oye. Dumas. Oigan, bueno, vamos a comenzar. Bueno, hay dos temas no me importantes. digas nunca más cura. No, si son bromas. No, es que no me digas más. Si quieres decir Sacerdote. dime cardenal. Cardenal. No, yo me imaginé que iba a querer ser un cura de barrio. De barro, bro. No, de barrio, Cura con los pies de barro. con los pies en el barro, como dicen, No. cuando son ¿Qué- esos curas. qué distinto Ya, si esa es la que con profesión, pies vamos de por barro. lo Que de con cardenal. pies de barro, no. Si Ya. esa es la profesión, vamos por lo de Vamos cardenal. por la de Una arriba. cosa por otra. Claro, pues cardenal, Si bueno. hay que ser casto, por lo menos cardenal. Obvio, digo yo. Obvio. De hecho, yo quiero ser madre superiora. Ahí podemos empezar a entender. Ya, hablar de igual a igual. Bueno, sorprendida con lo de San Paoli, que ha causado al final del amor al odio, ha pasado San Paoli. Recién ya lo comentaba Ernesto Contreras, esta entrevista, que es la última que se conoce de él en este portal, que se llama Faro Deportivo, donde ya queda claro que no es insostenible que siga en Chile. Se ha afectado mi honra y mi dignidad personal, pretendiendo vincularme a todos los actos de corrupción del directorio anterior y de aprovechar esos momentos para sacar ventajas económicas. Eso es increíble e inaceptable. Se me mostró como un personaje solo preocupado por el dinero. Yo no tengo el dinero de Bielsa ni de Berizzo. Berizzo, que dicen que va a ser el nuevo DT. Bueno, yo hace 5 Estamos años ganaba especulando $3.000. ¿No considera usted justo entonces que yo pretenda ahorrar depositando mis sueldos en países que protejan estos legítimos ingresos y sobre los que además Dios sus mío. impuestos están regularizados al ser de cargo del empleador? Después, piense usted que tuve que ir a declarar impuestos internos sobre este episodio. Le pregunté en ese momento a los fiscalizadores si habían revisado otros contratos de entrenadores de selección. Lacónicamente me dijeron que no, es que eran otros tiempos, me señalaron. Que también fueron inspectores del trabajo a Pinto Durán, como si fuera un delincuente. Si le digo que hasta sentía temor que alguien me insultara en la calle y que me agarraran a trompadas, solo falta que llegue a mi domicilio la PDI, que recibió llamados de familiares y amigos del extranjero consultándole si estaba mezclado en situaciones turbias o irregulares. No podía creer cuando me preguntaran eso a mí, el entrenador que más éxitos deportivos ha dado al país. Esto ha sido una locura. Se publicó mi contrato, ¿se hizo eso con Bielsa? Bueno, en fin, y en este ambiente yo no quiero trabajar ni vivir en el país. Nunca pensé que se iba a destruir tan rápido mi imagen, estoy francamente decepcionado y en estas condiciones no puedo seguir dirigiendo cuando la mente la tengo puesta en otro lugar. Sinceramente pensé que Arturo Sala entendería y me dejaría en libertad. Bueno, en fin, yo no, ¿qué le voy a decir? Una entrevista es sorprendente, o sea, ya más que sorprendente, como que confirma lo que todos más o menos comentaban.
que iba a ser, que Sala iba a ser más resuelto, más decidido, que estaba ilusionado en continuar, que tenía proyectos, dice él, pero no. ¿En qué quedó esto, señor Luis Larraín? Usted que es como una fuente más cercana, ¿se va a llegar a un acuerdo? ¿Qué opina de estos dichos de bueno, San Paolo? es complejo porque él alude a una serie de situaciones que ocurrieron con anterioridad de partida a la asunción de la nueva directiva del fútbol y que tienen que ver con los problemas que todos conocemos y que han afectado al fútbol chileno y que han afectado a mucha gente, algunas con razón y otras injustamente, porque efectivamente el ambiente en torno al fútbol se ha tornado sospechoso de toda la gente por las actuaciones irregulares y en algunos casos delictuales de algunas personas. Entonces, claro, él se siente desde ese punto de vista menoscabado en su prestigio. Él tenía una relación con el público y con la hinchada que solo conocía de glorias, digamos, era positiva, y sin embargo hoy día él se ve mezclado, yo creo que injustamente, en la mayoría de los casos, con este tipo de situaciones. Pero eso es una cosa. Y lo otro es lo que suceda respecto a su relación como seleccionador nacional y entrenador de la selección de fútbol de Chile con su empleador, que en este caso es la Federación de Fútbol de Chile, la NFP. Y en ese sentido, yo creo que efectivamente la directiva del fútbol chileno tiene que defender los intereses del fútbol chileno y lo que tiene que asegurarle a Sampaoli que este tipo de situaciones no se van a repetir, que su nombre no se va a ver expuesto injustamente a este tipo de cosas, porque van a cambiar los procedimientos y la manera de hacer las cosas en el fútbol chileno, que los impuestos se van a pagar, etcétera. Todo ese tipo de cosas yo creo que él debe tener la certeza que va a ser así, pero eso desgraciadamente no significa de que Arturo Salá y su directiva tengan que renunciar a lo que le corresponde, que en este caso exigir el cumplimiento de un contrato, y si el contrato no se cumple, hay cláusulas para terminar el contrato. ¿Cuánto es? ¿500.000? No, la cláusula es que se paga 600.000. 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Se paga en el fondo por ambas partes, es una cláusula simétrica. Por ambas partes se paga la totalidad del contrato por aquel que lo incumple. Vale decir, si el señor Sampaoli se quiere ir ahora, tiene que pagar la totalidad del contrato. Si la NFP lo quiere despedir ahora, tiene que pagarle la totalidad del contrato. Esa es la cláusula que existe. Entonces, bueno, claro, es compleja la situación porque es muy difícil retener a una persona contra su voluntad. Pero yo creo que en este tipo de situaciones, las partes tienen que mostrar una cierta voluntad de llegar a una buena solución. Creo que la era Sampaoli, por así decirlo, en el fútbol chileno, ha sido tan exitosa y ha sido tan buena que no merece terminar en un rompimiento. De manera que yo espero que haya más calma para analizar este tipo de situaciones y buscar una solución que sea razonable para el fútbol chileno y para Jorge Sampaoli. Ahora, ¿razonable qué sería? Y ese es el tema, porque es razonable para uno y otro, y sería, de todas maneras, esto no todo parece indicar que no hay vuelta atrás, porque ¿cómo se va a quedar en esas condiciones? ¿Y qué les parece lo que dicen en esta entrevista? Lo de los impuestos, lo de llevar la plata de afuera, justificar eso, lo que gana. Recordemos que $949.000 de sueldo va a recibir él el primer semestre de este 2016, gana $158.000 cada 30 días, negoció alzas para 2017 y 2018, o sea, son platas siderales. Bueno, pero él también está hoy día en Zúrich, en una ceremonia donde se va a entregar el premio al mejor entrenador del mundo, y él es uno de los nominados, uno de los 3 nominados a ser el mejor entrenador del mundo. Yo creo que no hay reproche. Nosotros sabemos que los deportistas de élite y los entrenadores de élite ganan grandes cantidades de dinero, eso es un hecho, y yo creo que eso no merece un reproche. El tema es que eso se hace en un marco
donde hay contratos y ahí hay Claro. obligaciones de ambas partes. Entonces yo creo que no es reprochable que él gane Pero toda esa cantidad de plata. Lo que hay que cuidar dentro de la institucionalidad es que eso se haga regularmente, ¿ah? De acuerdo a los contratos, de acuerdo a la legislación, y si ha habido fallas en eso, yo reconozco, en eso él tiene un punto que han sido más de su empleador que de él, digamos, las situaciones de impuestos. Yo entiendo que las obligaciones de pagar los impuestos en estos casos son del empleador, ¿ah? Y por lo tanto él puede tener un punto ahí. Bueno, todas esas son situaciones que hay que conversar, pero no sé, pero él por otro lado él también tiene que ver la otra parte, los intereses de la otra parte. La otra parte no puede llegar y renunciar a un derecho que tiene de acuerdo a un contrato, así nomás. Patricio Zapata. Bueno, para empezar una pequeña explicación para auditores como mi mamá, por ejemplo, que no tiene por qué saber quién es Jorge Sampaoli, yo creo que lleva 3 minutos. Estamos hablando del que ha sido entrenador de la selección chilena de fútbol por los últimos años. Y aquí hay que tener cuidado de no caer en esta cuestión de pasar de endiosar a alguien a condenarlo totalmente, ¿ah? Nadie le va a poder quitar a Jorge Sampaoli lo que fueron sus logros en su participación en nuestro fútbol. Esa Copa Sudamericana que obtuvo la Universidad de Chile hace algunos años, y nuestra clasificación al Mundial del 2014, la Copa América. O sea, él ya tiene un lugar en la historia de Chile, y como dice Luis, yo esperaría que no contribuya de su parte a terminar de manera bochornosa, triste y patética, ¿ah? Esas declaraciones que tú leías son súper malas, ni siquiera son comprensibles desde el punto de vista de una estrategia, de algún abogado que le haya dicho: mira, Jorge, aquí tienes que patear la mesa, poner las cosas en términos tan terribles que tú fuerzas a tu empleador a llegar a una negociación y bajar la cláusula a la mitad, porque tú has puesto las cosas en términos tales que es casi imposible imaginarlo volviendo a dirigir nuestra selección en el partido que tenemos con Argentina en marzo. O sea, con esas declaraciones es casi una renuncia disfrazada. Él no va a renunciar porque no quiere renunciar a los 6 millones de dólares. Nada más. Pero eso que acabamos de escuchar es una forma, digámoslo así, indirecta de pegarle una patada a la otra parte con la vista de tener una mejor negociación. Yo lo encuentro súper lamentable. La verdad es que no comenzó ayer el problema de sus devaneos y coqueteos con otros horizontes. O sea, no hay que olvidar que no estábamos terminando de clasificar para el Mundial anterior, y ya empezaba a especularse con quién se iba a ir. Después, antes de la Copa América, lo mismo. Apenas terminó el Mundial. Y luego la Copa América, lo mismo. O sea, hemos estado durante 1 año y medio con que un día sí, un día no, un día sí, un día no. Eso no lo hace bien el proceso. Yo creo que el capítulo se acabó. Yo entiendo que Luis tiene que ser más prudente porque tiene ahí una... Pero yo creo que el capítulo se acabó. Y qué bueno que se acabó, tuvo momentos bonitos, quedémonos con lo positivo. Yo, repito, no voy a renegar de lo que fue un gran aporte, pero creo que hay que empezar a pensar directamente en alguien que venga a hacerse cargo en un horizonte de 2 o 3 años y que nos lleve a un buen mundial en Rusia. Y esto de que dijo, yo hace 5 años ganaba $3.000, ¿no considera usted justo entonces que yo pretenda ahorrar depositando mi sueldo en países que protejan estos legítimos ingresos y sobre los que además sus impuestos están regularizados al ser de cargo del empleador? Ernesto Torres. Mira, yo creo que está muy mal planteado aquello, es inaceptable, porque de lo que está hablando él no es de países que protegen, sino de paraísos fiscales, de esos tamaños. Claro, sí. Entonces, mira, esto es muy complicado por lo que decía Luis. Fíjate que ya Marx en el siglo XIX se planteaba el problema en la teoría del valor de cómo, cuando él trataba de establecer un concepto científico de la generación de valor, de cómo se escapaba de eso el arte, cómo medías a un pianista. Este es un problema muy, muy antiguo de estas cifras enormes que se generan, ¿no es cierto?, en la industria del espectáculo, y el fútbol hoy es parte también de esa industria. Entonces son cifras que a uno lo dejan y donde es muy difícil hablar de valores, cariños, porque en el fondo hay una base material terriblemente fuerte, ¿ah? Entonces hay jugadores que dicen, no, si yo quiero a mi club, pero le piden mucha plata, digamos. Entonces,
Bueno, y hay clubes que quieren a sus jugadores y que también hacen mucha plata con ellos. Pero por supuesto, por eso que te digo yo que es una cuestión que estas cifras enormes que suenan como a locura, es muy difícil de entenderla por el ciudadano común, o sea, por la gente que gana un salario y su salario responde a una cierta formación y a una cierta... esto está fuera de aquello. Yo creo que aquí hay un problema, seamos justos, aquí hay Sampaoli tiene muchos méritos deportivos, yo estoy de acuerdo con aquello, pero el hombre se le ha abierto un mundo también, se le ha abierto un mundo de ofertas, de posibilidades, de ambiciones, y eso también es parte de la vida y hay que entenderlo. Yo creo que sería mejor sincerar las cosas porque lo que estamos es frente a un problema de dineros, frente a un problema de dinero, no de prestigio ni de cariño, también eso existe, pero hay un problema de dinero y hay que resolverlo lo mejor que se pueda. Yo creo también que hay una etapa que terminó, que es muy difícil de reconstruir deportivamente. Deportivamente es muy difícil de reconstruir. Claro, como él dice, si tiene la cabeza en otro lado, ¿cómo va a estar dirigiendo? Ahora estoy leyendo acá que dice, en Quilín aceptarán una rebaja solo si Sampaoli dirige en marzo y se queda hasta junio. En 6 meses la indemnización se reducirá de $6,3 millones a $5,3 millones y Sampaoli facturará $1,58 millones. ¿Es así, Luis Larraín? Lo que dice la prensa ahí. Lo que pasa, sí, la especulación respecto a qué es lo que está dispuesto la directiva de la NFP o no, es especulación. Yo no la conozco, por razones obvias, digamos, no se ha revelado, digamos, yo no sé. Pero como les explicaba antes, la cláusula esta es simétrica. Entonces, en la medida que avanza el tiempo, la indemnización que él tendría que pagar disminuye y la plata que él va ganando aumenta. Entonces, al término del periodo de su contrato, no hay indemnización y él se ganó toda la plata que estaba en ese contrato. Esa es la forma. Por eso es correcto lo que dice esa información, que si él se queda, entonces va a ganar una buena cantidad de plata y entonces la indemnización se reduce. Ahora, además está el tema del timing, que yo creo que debe estar presente en la... No es lo mismo contratar un entrenador ahora, intempestivamente, que contratarlo, por ejemplo, el mes de junio. El fútbol mundial se rige un poco por el calendario europeo. Y el calendario europeo hace que los torneos terminen en junio, que en junio hay un receso importante que corresponde al verano de ellos, no nuestro. Por eso ahora empieza el clausura. Claro, es raro. En la primera parte del año. Claro, pero en esto nosotros somos subordinados. Todavía aquí podría caber una estructura de la dependencia cepaliana. Claro. Oiga, pero Luis Larraín, ¿qué opina Luis Larraín? Pero mira, Luis Larraín, ¿qué diría? ¿Que se quede, que se vaya, que se quede hasta junio? Lo que pasa es que hay cuestiones de realidad, hay cuestiones de realidad. Si el espíritu, si no hay ánimos societatis, es bastante difícil que se quede. Pero por otro lado, a ambas partes les conviene, si es que esa es la situación, tener una salida consensuada, una salida en la cual las dos partes, digamos, como caballeros se den la mano, como caballeros que deberán ser, digamos, se den la mano y terminen esta cosa. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo sí advierto es que para la Federación de Fútbol de Chile es muy complejo poner términos ahora, en la mitad del verano y antes de 2 partidos, uno contra Argentina, partido difícil, digámoslo, a pesar que le ganamos la última vez, un partido difícil, y el otro contra Venezuela, y después viene la Copa América Bicentenario, que se juega en Estados Unidos. Entonces, con un entrenador nuevo, eso es muy difícil. Por eso yo pero con un entrenador en las condiciones psicológicas de Sampaoli, ¿no será peor? Bueno, pero por eso yo creo que en las condiciones actuales sí, pero por eso se menciona, pues Cecilia, esa fecha de junio. Porque si hay un acuerdo, que en definitiva es un acuerdo que él considera razonable, ¿ya? Entonces él puede estar dispuesto a jugar estos partidos y a salir bien de Chile. Yo creo que por ahí debe mejorarle el ánimo. Es buena pregunta, es buena respuesta, pero yo no sé si funcionará porque yo le tengo mucho miedo, Luis, a que en esta situación de confusión los mismos jugadores que juegan muy bien entren a la cancha y sea una pichanga. O sea, acuérdate tú que estos mismos nombres, los mismos Vidal, nosotros lo hemos visto hacer tonteras en la cancha.
Entonces, pero por eso un ánimo, por eso hay un ánimo, Pero deberían nombrar a Luis un ánimo de acuerdo, de arreglo, Ernesto, ayudaría mucho. Yo no sé Luis si Larraín posible. debería ser el negociador. Yo no sé si es posible, sí, por supuesto. Oye, Con esa postura tan... No, pero es que es buena la postura, Claro. si yo la comparto. El problema es que si es posible lograrlo eso. Porque si no, yo prefiero ir con un estrenador de mucho menos decibeles, pero con que los tipos tengan claro que si el tipo le da una orden, ellos la siguen. ¿Puedo hacer un último comentario? Sí, Patricio. No puedo dejar de hacer una pequeña referencia al hecho de que en 2 ocasiones en esa entrevista él se refiere a Marcelo Bielsa. Sí. Y quiero decir que los chilenos y las chilenas nos acordamos por qué renunció Marcelo Bielsa, porque no aceptó seguir, y no fue por plata, fue por dignidad. Sí. A propósito de todo esto, les cuento que acaba de salir la encuesta CADEM y sobre el fútbol dice que un 85% tiene Arturo Sala de conocimiento, una imagen positiva de 59%, mucha expectativa con él. Y respecto a Sampaoli, 8 de cada 10 chilenos esperan que el entrenador se mantenga al mando de la selección, y en el caso de no seguir, Bielsa es quien lidera las preferencias con un 42%, seguido de Pellegrini con un 33%. ¿Por qué sonríe Patricio Zapata? Lo encuentro imposible. No, lo encuentro difícil. Claro, y dice, claro, y mucho más lejos se encuentra Eduardo Berizzo con un 5% y José Luis Sierra también con un 5%. Berizzo, digamos que es lo que más se está nombrando, escuchando, que llegaría en junio, incluso ahora entiendo por qué se hablaba de junio, ahora entendí lo que decía Luis Larraín, que es en junio donde se hacen los cambios por el calendario europeo. ¿A quién les gusta a ustedes que llegue Berizzo? Me parece bueno Berizzo. ¿Sí? Buen nombre. ¿Otone? Sí, dentro de lo posible, porque hay que ver que... No, sí, suponiendo que fuera posible. Suponiendo que fuera posible, me parece lo más cerca al estilo que nos Yo ha no- dado resultado, digamos. Luis Larraín. Yo no me voy a pronunciar. No, pues, no, es que el hombre está metido en otra. No, porque No. no, Pero hagamos porque noticia, tiene- Luis no, Larraín. Es Pues. parte de las élites. Claro. Él es parte de No, las no. élites. La noticia- No, después va a salir. Nosotros la estamos en la noticia- galería, Claro. que estamos en Condenado a muerte. La noticia es que yo no me pronuncio. Lo conmino No, pero- a que no diga una pero palabra no. en otro medio. Pero porque no, absolutamente. Ya, porque Pero no. saliendo de acá Pero va a estar la no, tele no, y no, va a no. decir, yo creo que Pero debe... tú No, puedes de decir ninguna manera. que hizo una sonrisa enigmática y levantó una ceja. Empezamos las especulaciones. Oiga, me llegan acá mensajes, Twitter. Si José Pedro fue en salida, va a ser el segundo refuerzo. Si es verdad, de la Católica. Sí, es verdad. Noticia, es Ya, verdad. noticia. Algo que sea. Algo Te que tiró sea. una migaja ahí, Sí. estaba Señor Otone, hoy juega Wander, por fin. Ese partido ya nos habíamos olvidado. ¿Quién- Costó mucho. Oiga, sube el micrófono, si no, no lo vamos a Sí, escuchar. Ahí. Perdón. Oye, costó mucho lo del partido. Sí. El Wander atraviesa una situación compleja porque Ya. esto ha tenido costos muy fuertes, lo que pasó en el partido Wander Colo-Colo. Y en fin, hay un gran debate en Valparaíso sobre eso. Ojalá las cosas... Yo ayer me entrevistaban, señalaba la necesidad de una convergencia, porque de un lado nosotros no podemos aceptar bárbaros disfrazados de hinchas, no podemos aceptar la toma de la sede, pero de otro lado hay uno de las personas que más aporta con dinero, que escribe unas cartas de señor de horca y cuchillo. Entonces, Nicolás Ibáñez, que es una persona que aporta mucho y que tiene razones en lo que dice cuando exige otra conducta, pero tampoco su carta genera mayor aclaremos, complejo. porque como dice Patricio Zapata, la mamá de Patricio Zapata no tiene idea. ¿Qué tiene que ver Nicolás Ibáñez con la colusión es que mi del mamá tiene muchas supermercado? ideas. No, El fútbol es lo que Claro, más- que Estoy podría- hablando de fútbol. No, es que podría prestarse a una Sí, confusión. Por eso. Entonces, ¿qué tiene que ver Nicolás Ibáñez con Wander? Él dirige una fundación que es una fundación que le aporta al Wander. ¿Cuánto? Mucho.
no sé cuánto, no sé, Ya. no tengo. Y entonces, y ahora dice, ¿sabe qué? Wander está haciendo no, puras dice tonteras, las yo no cosas le voy están a- haciendo mal y por lo Y- tanto yo no voy a seguir aportando. Entonces, entre las razones que da son algunas razones válidas, Ok. pero el estilo como lo hace es un estilo que se le conoce, que es algo rudo. Yo pensé cuando hablabas del estilo hace un rato antes de entrar, que te refería a la columna de él sobre el tema de la colusión. De eso podemos hablar a la conversar, vuelta, ya. pero es otra Ya. cosa. Oiga, nos vamos a ir a comerciales. Hemos dedicado todo el primer bloque a Sampaoli, porque Sampaoli es un personaje nacional. Esto tiene mucho más que ver con el fútbol mismo, ¿no es cierto? Así especialista. Así que nos vamos a ir a comerciales. Eso sí, nos vamos a ir a comerciales con la noticia del día que tiene que ver con David Bowie. David Bowie, que después de los Rolling Stones, de los Beatles, yo creo que es el músico británico que más ha influido musicalmente. 50 años de carrera, se murió de cáncer, un tipo muy discreto, y de los 3 panelistas que tengo hoy, el único que tiene una influencia, que ha escuchado a David Bowie, no sé si yo Luis lo he Larraín. escuchado también. Sí, pero digo que... Lo he escuchado y lo he visto en el escenario y he visto cosas. Es un personaje interesante, no es un personaje banal. Pero Pero Patricio él es el Zapata. fan. Por razones él es el fan. etarias, yo creo. Claro, por razones Él es el etarias. fan. Él es el fan. Y sabes, Patricio, que el último álbum que salió el viernes pasado, Sí, tengo gracias. entendido, se llama Lazarus. Qué Bonito, loco, sí. bonito. El primer sencillo, Estrella Negra, que tienen que ver con el cáncer, ¿ah? Y entonces como que se hubiera preparado una despedida, dicen, y que es un álbum muy muy bueno, están ya anunciando. Tuvimos la suerte que él se pudo haber muerto hace 25 años. Hubo un momento en que la cocaína lo tenía, y es de los sobrevivientes, porque Sí. hay tantos otros que sabemos que no lograron. Él logró zafar de aquello y siguió haciendo arte hasta el viernes. Bueno, así que escuchando a David Bowie nos vamos a comerciales, seguimos en el primer café en un ratito más. Está la renuncia de Orpis, que la da a conocer anoche en Canal 13 en una entrevista, y otros temas más que tienen que ver, no sé, lo que la renuncia de Orpis, además que parece que puede presionar a otros Woody. En un rato más Hernán Larraín va a dar una conferencia de prensa. Comerciales. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That was no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star. Gestión cultural y de industrias de la música, museografía, restauración patrimonial y programas para profesores son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de educación continua. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Alberto Hurtado. Reuniones de trabajo productivas con las excelentes promociones que Sheraton Santiago ofrece en su innovador centro de convenciones, que incluyen salón privado, internet liberado, coffee break o almuerzo. Entorno incomparable, cálido ambiente y servicio de primer nivel. Organice su próxima reunión y disfrute de estos meeting packages con tarifas especiales desde 13.700 pesos más IVA por persona. Consultas y reservas al 22-707-0990. La mejor oportunidad siempre está en Sheraton Santiago. Papá, ¿puedo hablar contigo de hombre a hombre? Sí, claro, hijo, dime. Papá, última vez que me sacáis el auto, ¿vale? Pero, hijo, si fue solo una vez, lo dejé justo donde estaba y lo dejé limpiecito. Ya, bueno, papá. Pero para la otra me lo pedís primero. Ahora tú también podrás tener el tuyo. Exige tu autito Rally Móvil de colección, haciendo tu cambio de aceite en estaciones de servicio Copec y lubricentros adheridos. Son 4 modelos distintos y uno puede ser tuyo. Ya lo sabes, ahora los grandes se entretienen como chicos con los superautitos de Rally Móvil. Bases legales en copec.cl/lubricantes. Tu auto intenta decirte algo. Tu auto necesita Hankook, la marca de neumáticos de alta gama que te ofrece la mayor seguridad y desempeño. Porque su tecnología coreana ha sido sinónimo de confianza para grandes marcas de auto. Al elegir Hankook, escoges calidad, seguridad y alto rendimiento. Encuéntralos en www.hankook.cl y en nuestras redes sociales. Hankook, Driving Emotion. Respalda y garantiza Terco.
Enero es teatro, enero es Quilicura Teatro. Del 5 al 31 de enero, ven a disfrutar de lo mejor del Teatro Nacional con entrada liberada, con la participación de grandes actores y actrices en escena. Claudia Di Girolamo, Pancho Melo, Patricia Rivadeneira, Marcelo Alonso, Héctor Noguera, Paula Zúñiga y muchos más. Invitado especial, Santiago Amil. Produce Corporación Cultural Quilicura. Auspicia Municipalidad de Quilicura, BCI. Coproduce GAM. Más información en corporacionquilicura.cl. La tradición del teatro se vive en Quilicura. Disfruta el verano protegiendo tu piel. Simmons, la marca de mayor consumo en protectores solares en Chile. Protege de manera segura la piel de bebés, niños y adultos. Dermosolares Simmons cuidan tu piel de los rayos UVB y UVA, ayudando a evitar el daño celular acumulativo. Cuando nace un niño, se llena el mundo de amor. El Mercurio, Vitacura y Costanera Norte presentan la 14ª edición del Festival de Cine Weekend de Vitacura, con grandes preestrenos del 2016. Disfruta al aire libre junto a la mejor gastronomía del 7 al 16 de enero en el Parque Bicentenario de Vitacura. Venta de entradas a través de Ticketek y en boleterías del parque. No te pierdas el Festival de Cine Weekend de Vitacura, el mejor panorama de verano. El Mercurio. Cambia por... Este verano, baja las revoluciones. Vive Outdoor. Vive Toyota. 17 grados. 17 grados en Santiago. Cooperativa. 26 minutos para las 10. 26 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Y como cada mañana en el primer café nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. En Chile, un 80% de quienes se postulan a las universidades pertenecientes al CRUCH quedan seleccionados. Si fuiste convocado por la Universidad Alberto Hurtado, matricúlate a partir de hoy, entre las 8 y las 20 horas en la Casa Central. Infórmate de los documentos que nuestra institución exige en www.uahurtado.cl. Universidad Alberto Hurtado, adscrita, hoy que estoy pava. Ya, a la gratuidad. Así que, bueno, la gratuidad, otro tema. Vamos rapidito. Orpiz anoche, porque lo más fresquito, que el senador Orpiz, que decide renunciar a la UDI, dice que él no tiene derecho a hacerle daño al partido, lo renuncia y lo anuncia, perdón la cacofonía, ahí en una entrevista en Canal 13. Recordemos que el caso él ha reconocido, ¿verdad?, haber recibido los dineros de Corpesca, son más de 200 millones de pesos, pero que, como él dice, no se ha enriquecido personalmente. También está el tema, otra cosa bastante grave, que es las plata de las asesorías que le están investigando como senador, que le decía a sus colaboradores que hicieran boletas por más monto del que en realidad le cobraban, entonces, y se arreglaban en la interna. El colaborador ganaba por la devolución del impuesto, del 10%, y él esas plata las usaba, según él, para fines políticos, por supuesto, para cosas, no para enriquecimiento personal. Bueno, entonces, y parece que esto también puede abrir que se investigue a otros parlamentarios, porque podrían estar haciendo lo mismo, y a la UDI como partido también lo podría complicar. Y también dicen que podría presionar a otros UDI que están involucrados en esto, que por qué no renuncian, de Novoa, Moreira, en fin, para que faciliten el tema de la UDI. La opinión de los señores panelistas. ¿Quién quiere hablar? Luis Larraín. Bueno, a ver, es el caso de Jaime Orpiz un caso complejo. Yo lo conozco, tengo que decirlo, y lo conocí inicialmente, más que por su labor como político, por su labor en la fundación que él dirigía, que hoy día dirige su esposa, de rehabilitación de niños drogadictos. Sí. Yo creo que esa ha sido la
la gran motivación de la vida de Jaime. En los hechos que se están investigando, es evidente que Jaime Orpes cometió faltas y faltas graves, como por ejemplo recibir dinero de una empresa, siendo que esa empresa es una empresa que tiene intereses en temas que a él como parlamentario y como senador y en particular como integrante de las comisiones que ven los temas de pesca en el Senado, el tema en que él estaba expuesto, digamos, a votación y todo lo demás. Yo, porque lo conozco y porque conozco esta otra faceta de él, le creo, pero entiendo que gente que no lo conoce no tiene por qué creerle, de que él efectivamente no actuó como parlamentario atendiendo los intereses de esta empresa, pero obviamente que constituye una falta grave de criterio, al menos, digamos, de que él acepte dinero de esta empresa en esas circunstancias, por lo cual él está ahora sometido a estos procesos y no sabemos qué es lo que va a determinar, digamos, en definitiva los tribunales, pero hay una probabilidad bastante alta de que él sea sancionado y que aquí haya algún delito en las cosas que él hizo. Eso lo lleva a él a presentar la renuncia. Yo creo que él ha arguido que no tiene por qué hacer cargar a la UDI con esto. Claro. Yo creo que también lo que él está de alguna manera haciendo es como que se está saliendo de la política con esto. Porque él se da cuenta de que la situación es impresentable y efectivamente ese estándar, digamos, no puede volver a suceder en política. Ahora, respecto a cuáles son las implicancias que tenga esto para otros políticos, no lo sé, porque casos como el de él hay algunos, pero en el caso de la UDI yo creo que no hay casos parecidos respecto a este punto, en el tema de la más bien hay en otros sectores, digamos, senadores, digamos, que tenían un conflicto de interés muy evidente con el financiamiento de algunas empresas. Entonces yo creo que no es asimilable a la situación de Novoa, que tanto le gusta el caso de Novoa, porque pero Novoa es el tema de la renuncia del partido, del daño que pueden hacer, a eso Novoa se refiere. Novoa hoy día no es parlamentario, de manera que todo el tema que viene en términos del desafuero posible de Jaime Orpes y todo lo demás no se da en el caso de Novoa, de manera que yo creo que no tiene mucha relación, pero sí marca una cosa que yo creo que en ese sentido Jaime Orpes ha cometido muchas faltas y todo lo demás, pero sí es una persona que en general ha dado la cara, es una persona que ha reconocido sus errores y que desgraciadamente para él va a pagar sus errores. Ahora, es muy querido, me dicen en el Parlamento Jaime Orpes. Sí, porque es una persona, mira, todo el mundo que lo llega a conocer se da cuenta de verdad que su motivación principal no es la política, sino que es la rehabilitación de niños drogadictos. Ahora, su señora dio una entrevista y dijo que jamás la fundación recibió plata de parte del marido y está indignada con él. Claro, pero que lo que pasa es que ahí es donde los donantes de la fundación, yo entiendo que le ha bajado las donaciones, de hecho ha tenido que cerrar 2 centros. Ha tenido que cerrar 2 de estos centros de rehabilitación. Entonces por eso que la señora está indignada, digamos, porque ella hoy día es la presidenta de la fundación. Claro, pero además por lo que desde el comienzo ella dice que nunca se recibió dinero de parte de esta fuente, en fin, se calcula un perjuicio fiscal de 150 millones de pesos, más los aportes irregulares que habría entregado la empresa. Como decíamos, él reconoce y dice: si yo renuncié a mi propio proyecto de vida por las ideas del proyecto de la UDI, creo que no tengo derecho de hacerle un daño a la UDI y al partido por hechos que tienen carácter personal. En ese caso hay muchos políticos en este minuto que podrían reflexionar lo mismo. Ernesto Tone. Esta última reflexión tuya me parece interesante porque fíjate que tomando todo el discurso que ha hecho Luis, en base al conocimiento de la persona, y yo tengo algunas informaciones parecidas a las de él, yo creo que aquí hay una gran confusión de plano, porque si yo quiero dedicarme, digamos, a la rehabilitación, no puedo escudarme en tener un cargo político, hacer malversaciones de uso de fondos públicos, a cometer faltas que se pueden transformar en delito en función de una buena causa. Porque al final termino haciéndole daño a la buena causa y termino haciéndole daño
al sistema político. Y yo creo que eso es lo grave. Y en ese sentido lo que tú dices, Cecilia, es interesante que lo reflexionen los políticos. Claro. Lo reflexionen los políticos, porque aquí hay muchas cosas que se dicen, sí, pero mis intenciones eran buenas. Sí, pero yo esto lo hice para darle plata al partido. Sí, pero yo esto... Y finalmente hay un conjunto de malas prácticas que se explican por razones nobles. Entonces, esto no puede ser porque el rol que tiene que jugar un parlamentario es otro. Y ese rol tiene que estar sometido a un escrutinio público muy fuerte, en que los dineros que se ponen a disposición de ellos sean utilizados exactamente de acuerdo a la ley, a las regulaciones, a la probidad, etcétera. Entonces, es inaceptable. Será bueno, pero va a precio igual en ese sentido, te digo, estoy hablando metafóricamente, porque hay una confusión de plano. Claro. Y además hay un pequeño elemento que habría asesorías inexistentes al comité de senadores UDI. Bueno, pero yo ahí, mira, yo ahí vuelvo... Más que existirían, estoy leyendo, existen. Vuelvo al Sí. tema general. Aquí nunca, yo creo, en este panel nosotros nos hemos utilizado la determinada desgracia de un sector para hacer de eso una cosa partisana, sino que hemos tratado de analizar los problemas del sistema político en general. Pero aquí no es la UDI, imagínense que se salen comités de senadores, claro, de otros partidos. Es que es probable que hayan elementos como ese. Entonces, también los partidos tienen que entender esto, y lo de Noboa, y yo no voy a entrar, tampoco no voy a volver al tema de Noboa, pero quiero decir que el hecho de que una persona que haya reconocido la comisión de delito, su partido no lo expulse, precisamente por esto, por decir no era para el partido, etcétera, me parece que es una pésima señal para lo que necesitamos, que es un cambio muy fuerte en los estándares, cómo funciona el sistema político en su conjunto. Patricio Zapata. Bueno, lo recordaba Ernesto. Nosotros hemos tratado durante lo que ya es 1 año y medio de debate público sobre la relación entre platas y política. Hemos tratado, uno, de no hacer de esto la crucifixión de los individuos y el solazarnos, refocilarnos en las tragedias o en los dramas que implica ser arrastrado a los tribunales y tener que responder. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer ahora, y eso no tiene... Y segundo, hemos tratado también de evitar hacer de esto parte de la escaramuza política. Acuérdense que esto partió con el tema de Penta y la UDI, y hubo algunos que creyeron que era el momento de sacar el hachita, ¿no es cierto?, y darle duro a la UDI, y meses después nos dimos cuenta que la cuestión era súper transversal. Entonces, yo creo que hay que mantener eso. Y la presunción de inocencia. Absolutamente. Siempre. Yo también he escuchado a gente que quiero mucho y que estimo mucho, una reflexión sobre las grandes cualidades personales de Jaime Orpiz. Pero el punto, como lo dice Ernesto, es la igualdad en la ley tiene que actuar. Aquí hay una serie de cosas que son súper graves. Yo en estos casos lamento que no tengamos una fórmula más expedita para que esta persona pueda no solamente renunciar a la UDI, que es un gesto político que él hace, sino que pudiera retirarse de la actividad legislativa, porque yo creo que claramente no le hace bien a nadie que una persona en estas circunstancias esté votando distintos proyectos de ley. No tenemos en la Constitución una fórmula de renuncia, entonces resulta que hay que esperar que venga el desafuero y después eventualmente una condena, porque presunción de inocencia. Entonces todo esto también hay que mirarlo en relación a lo que pasa con nuestro Congreso Nacional. O sea, el Congreso Nacional hoy día está sumergido en un océano de problemas enormes, y a un país no le puede hacer bien que el lugar donde se hacen las leyes, donde se decide qué tipo de regulación de la educación, de la salud, de los derechos de los consumidores, esté en esta situación. Entonces,
yo no quiero apurar las cosas, pero yo quisiera que cuando termine este año ya hayamos concluido las investigaciones, que los fiscales, y tengamos por lo menos un catastro. Ya, estos son los 12, 15, 8 parlamentarios que están afectados por esta conducta, ellos están siendo objeto de sanciones, y si son más, porque definitivamente es terrible tener un parlamento que está, y pienso además en aquellos parlamentarios que no han realizado conductas inadecuadas, porque hay muchos parlamentarios que han financiado sus campañas con un crédito personal, que hay partidos que han financiado sus campañas con los recursos que tienen, y resulta que hoy día están todos metidos en el mismo saco, todos. Y nosotros no podemos funcionar como país si resulta que nadie va a querer ser candidato a diputado o senador, cuando resulta que la imagen de ser diputado o senador es la de ser un fresco. O sea, eso no puede ser. Un ladrón. O vaya a haber una selección adversa. Sí, claro, exactamente. Ahora espero que los créditos no sean los del Congreso. Con esta se aleja de la política. Claro. Bueno, hacía la broma porque eso de los créditos del Congreso también. Sí, ayer un señor en el supermercado me comentó eso. Sí. Me dijo, oiga, claro, ¿por qué no yo también quisiera un crédito y no pagar intereses? Sí, o sea, y dije, ¿qué pasó? Pero y ahí me cuenta. Eso, Cecilia, yo encuentro que, ¿cómo no se dan cuenta? O se dan cuenta no, pero te digo yo, ¿cómo no se dan cuenta de que la ciudadanía vive en una situación distinta? Sí saben. Bueno, pero si saben y no lo aprenden, están produciendo una separación mucho mayor entre ciudadanía y representante. Claro. O sea, finalmente se están haciendo, yo no les pido altruismo, les pido que piensen, digamos, en su propia función. Claro, porque esto no es un robo, nada, simplemente ya le piden un crédito, pero un adelanto de la plata, pero es un privilegio. Un privilegio inaceptable. Ahora, el tema de la colusión, otra de las noticias, y la columna de Luis Larraín, yo le decía esta mañana, a través de Twitter había visto varias reacciones, porque hace una defensa de la economía de mercado, lo cual me parece como diciendo, bueno, no porque haya colusión, la economía de mercado hay que... Claro, lo que pasa, tirarla al suelo, Cecilia, es que pero hay una comparación cuando no había apoyo en la unidad popular, y eso parece que fue la frase que a algunos les cayó mal. Sí, claro. Pero lo que pasa es que, a ver, yo usé ese recurso, que es un recurso retórico, simplemente para decir, las personas que pasan sin escala de decir, bueno, porque hubo colusión en la industria del pollo, que además en este caso desgraciadamente se llama la industria del pollo fresco, claro. que le da una connotación adicional a esto. Es como el papel confort que nos sé a todos. Entonces, pasar de ahí a decir, entonces hay que eliminar la economía de mercado porque la economía de mercado se produce en colusiones. Hay mucha gente que lo está diciendo, Bueno, justamente eso es que me insultan en Twitter. Entonces, yo lo que yo digo, mire, tengamos cuidado porque la verdad es que hay que tratar de que la economía de mercado funcione bien. Este tipo de cosas son distorsiones a la economía de mercado, gente que le trata de poner palito a la bicicleta para que ande menos rápido porque eso le conviene a él, y por lo tanto hay que castigarla. Pero eso no significa automáticamente que porque hay economía de mercado estamos peor. Y ahí pongo un ejemplo hipotético, lo digo, digamos, de cuánto cuestan los pollos con colusión, sin colusión, en supermercado, no en supermercado, y al final pongo, en el caso sin economía de mercado, no hay pollo, porque eso es lo que pasó durante un periodo en la historia de Chile en que no había apoyo. Entonces, ahí yo reabrí una vieja discusión sobre la distribución de alimentos está en manos de organismos estatales. Mucho cuidado porque le habla a los jóvenes. Primero, durante la Unidad Popular no desapareció la economía de mercado, Luis. Eso es históricamente inexacto. Hubo una economía, Hubo una dirección política en la cual se planteaba la superación de la economía de mercado, que yo creo que era... es una manera de decir la superación de la economía de mercado. Yo creo que era errónea, pero eso no alcanzó a existir en la práctica, siempre existió economía de mercado durante la Unidad Popular. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no había apoyo? Y el problema de los pollos era producto del conflicto político también. Si aparecieron los pollos después.
Entonces, Ya después del golpe aparecieron los pollos que eran frescos. Ya no estaban frescos. Y además, ya no estaban frescos. Y además el tema de la industria del pollo es un tema más o menos reciente. Recuérdate que antes de los años 70, el pollo era un producto que no estaba industrializado y que por lo tanto tenía otra connotación. Entonces, es un poco anacrónica esa cita, y tú dijiste retórica. Yo dije retórica con un poco de mala leche, pero en fin. Ya, pero se ríe con risa pícara. Lo acepto como un acuerdo sobre ¿Una provocación? Claro, fue una provocación. Pero lo que yo creo es que el tema no es sí o no economía de mercado. Yo creo que la economía de mercado juega un rol, pero no es el articulador del país. Esa es la diferencia que tenemos entre quienes somos reformadores, reformistas, y quienes tienen una posición más conservadora, que le entregan un rol mayor a la economía de mercado como articulador. Y hay otros que no lo ha mencionado, que tienen una posición revolucionaria, que dicen tenemos que acabar con la economía de mercado, con la cual yo no comparto. De acuerdo. Entonces, lo que yo te quiero señalar es que muchos sacerdotes, porque hoy día hemos hablado mucho de los curas, hay muchos sacerdotes, sacerdotes de esta visión más conservadora del mercado, de esta visión, y que predican el tema de la libre competencia, etcétera, han quedado algo desnudos, digamos, con prácticas que son prácticas contra un buen funcionamiento de la economía de mercado. Y estas son esas prácticas, y estas prácticas se repiten, están muy presentes en la economía chilena. Ahora, hay razones estructurales también para eso, porque es un mercado pequeño, donde la competencia muy pronto se concentra en pocas industrias, y naturalmente la tentación de acuerdos en vez de competencia es muy grande. Pero tú estarás de acuerdo, Luis, que esos mails que hemos leído todo en la prensa, que no son mentiras, de que, oye, bájame el chucho y súbeme el conche, son cosas que no son muy estéticos, no son muy estéticas, glamour, pues. Tienen problema con la estética y con la ética. O sea, ahí al menos dan cuenta, porque este caso es como una derivación del caso de colusión de los pollos, y dan cuenta de que por lo menos de parte de los supermercados, ahí aludido en algún minuto, si bien es cierto, ellos no impulsaron, y yo creo que esa es la dificultad que hay ahora de medir, de probar esto, no impulsaron esta colusión, por lo menos la aceptaron a través de esos mails, es lo que queda claro. Los proveedores, dices tú, son los proveedores. Claro, los proveedores, o sea, esto viene de la colusión del pollo, entonces, por suerte nuestra institucionalidad hoy día, y yo creo que eso es bueno, tiene los espacios para que este tipo de cosas se diluciden, porque hay una fiscalía que hace una acusación, hay empresas que se defienden, y hay un tribunal de la libre competencia que tiene que decidir. Pero eso si es lo importante, Luis, eso es lo importante, Luis, de cómo es tan importante tener también un Estado, yo no digo un Estado enorme, yo digo un Estado capaz, musculoso, con capacidad también de regulación, que defienda en materia de competencia, estoy absolutamente de acuerdo contigo, los intereses públicos de la ciudadanía frente a este tipo de situaciones, claro, Luis Larraín donde los frescos comercian con los pollos frescos. Con lo anterior, Luis Larraín dice, no he querido decir que hay que hacerse los lesos con la colusión, porque igual los pollos en los supermercados salen más baratos. Ayer, en el supermercado, me llamó la atención, yo siempre me había dado cuenta que los pollos de todas las marcas costaban lo mismo. ¿Ustedes no se habían dado cuenta? Sí, el pollo, en realidad, uno agarraba un pollo y decía, el pollo entero, no sé, 3.200 pesos, super pollo. Nadie hacía esa reflexión. Uno siempre, yo decía, ¿por qué cuestan todos iguales? Bueno, será así. Pero ayer, y te doy la palabra a Luis Zapata, había curiosamente en la góndola, Aristía tenía una rebaja notable y con carteles respecto a Superpollo. Ya, están queriendo
demostrar mira, que sí hay una cosa muy competencia. chica, pero Sí. porque Luis tiene que ver Larraín, con lo que tú dijiste. y- Lo que pasa sí. es que el que los productos tengan el mismo precio no necesariamente significa colusión. Claro. Porque en una economía que funciona de manera muy competitiva, Se en van- definitiva, los precios tienden a igualarse entre Claro. los distintos productos, ¿te fijas tú? Sí. Entonces eso, el que los precios sean iguales no necesariamente es colusión. No ¿te fijas tú? siempre es colusión. No siempre, no siempre. No necesariamente. por eso- No Pero siempre es colusión y históricamente no son siempre iguales. lo ponen más alto del precio real que dan. Y de hecho, cuando hay una diferencia de precios demasiado grande, veamos el caso de las famosas farmacias Oye, populares, que hable entonces Zapata. lo que uno dice es que ese mercado no está funcionando bien. Zapata no le gusta el pollo. No, Zapata se Le pone un pollo en el plato y se escapa. Patricio Zapata, hable usted ahora. Es cierto que soy más de carne roja, eso sí. Sí, de lo estoy Desgraciadamente hablando en para mi broma. salud. Ya. Pero Mira los pollos con Pero ya va a precio. salir, oye, ya va a salir la colusión del filete, cuando salga la o de colusión del- la plateada fresca, ya. Sí, pero Cuando fíjate que salga, ahí se va a poner a pensando hablar. pensando en lo que es una cuestión que beneficia a los consumidores, el hecho de que hayamos celebrado estos tratados de libre comercio de los años 90 y que ingrese a nuestro país carne paraguaya, carne uruguaya, es un elemento que termina favoreciendo claramente a los consumidores. Yo recuerdo las dificultades que hubo en su momento para convencer a mucha gente de que era interesante y que era importante tener aranceles aduaneros más bajos. Yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo, que ahí tú tienes un elemento que efectivamente contribuye a que no puedan haber estos carteles. Yo creo que las reflexiones que estamos haciendo tienen que ver con el tema de la competencia, pero más en general. Yo pienso que la confianza que alguna gente ha tenido en la capacidad de los mercados de autorregularse, de las ventajas que tiene esa autorregulación sobre intervenciones públicas o estatales, claramente tiene que ser sacudida esa confianza por lo que ha pasado, no solo lo que ha pasado en lo micro en los últimos años, en lo que hemos estado conversando, los precios, cómo se fijan, cuando tienes 2 o 3 productores, un oligopolio, en general lo que ha pasado con la economía mundial en los últimos 15, 20 años. ¿Cuántas crisis financieras, cuánta tragedia, cuánto sufrimiento de cuántas familias en el mundo que te muestran una y otra vez que por mucho que uno crea en la economía de mercado, yo creo en la economía de mercado, uno tiene que estar reconociendo cada vez más, con más humildad, con más capacidad crítica, que la economía, con todos sus progresos, con todos sus desarrollos que ha hecho en materia de análisis, de estudio, no logra predecir, anticipar los movimientos de los flujos financieros. Y por lo tanto la necesidad de gobernar esos flujos, de gobernar esos procesos es un imperativo, a mi juicio, central del próximo tiempo. Habrá, por supuesto, algunos que lleguen a la conclusión que hay que terminar con el movimiento de los capitales, que hay que terminar con los derechos de propiedad. Esa no es mi conclusión. Pero mirando lo que pasa con la economía, yo cada vez más digo, la fe en la autorregulación, en los mecanismos espontáneos, ha recibido una capotera los últimos 10 o 15 años monumental. Oigan, por primera vez hubo una reacción del poder que podemos tener todos como consumidores, porque yo vengo llegando de vacaciones, no sabía, y voy al supermercado y no había casi nadie, yo pensé que era por las vacaciones. Yo escuché que Cecilia Roveretti estaba boicoteando el boicot. Claro. Entonces, digo, y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tan poca gente? Bueno, dice que hubo una campaña a través de las redes sociales para boicotear a los supermercados, y de verdad hubo muy poca gente, y esa es la primera vez, creo yo, que no recuerdo en otra oportunidad que los consumidores hayan ejercido ese poder que finalmente tenemos, ¿o no? Es la única manera de protestar cuando pasan estas cosas. Imagínense que un día dejan... No, pero es difícil que la gente suspenda el consumo en tiendas grandes. En forma permanente no puede pero hacerlo, un día, claro, pero le significará una pérdida. Un día puede ser una señal. Sí, una señal. Claro, no, una señal. Ahora, habrán perdido plata los supermercados ayer, supongo. Bueno, pero ahora recuperó hoy día porque si... porque van a subir los para subir los precios. Bueno, nos quedaron muchos temas en el tintero, la gratuidad que queríamos conversar, ¿no es cierto, Ernesto? ¿Lo hacemos el próximo lunes? Bueno. Porque va a seguir el tema en la semana, se están inscribiendo los jóvenes, se están matriculando. Tú sabes que yo voy a tener la chochera y yo a inscribir a mi hijo. Ajá.
no porque sea mi hijo mamón ni nada, sino porque está fuera de Chile. No, porque se fue de carrete, no. Entonces me dejó un poder, me dejó un mandato notarial. Pero no accede a la gratuidad. Voy a hacer gratuidad. las filas con los demás estudiantes. No accede a la gratuidad, ¿no es cierto? No accede a la gratuidad y me voy a matricular de nuevo en Derecho en la Católica. ¡Ah, qué bonito! 25 años después. ¡Qué bonito! ¿Eh? Bueno. Maduro andaba pidiendo que le hicieran un boicot. Para aliviar la economía. Miren, dice que observemos el caso de los detergentes, que también pasan el dato de posible corrupción. Bueno, hay algo sucio ahí. Sí. Hay algo sucio por los detergentes. Lavado. Ernesto Tone, Patricio Zapata, Luis Larraín, que les vaya súper bien hasta la próxima semana. Cecilia. Chao. Cecilia.